Buenos días, me están informando que iniciaremos en 5 minutos para darle oportunidad a las personas que están ingresando que estén desde el comienzo de la conferencia. Así que muchas gracias por su espera. Bueno, muy buenos días. Reciban todos un cordial saludo en nombre del secretario general de la Federación Latinoamericana de Bancos, señor Giorgio Tretenero, en nombre del presidente del Comité CLAP, señor Marco Rodríguez. Les damos la bienvenida a este webinar que se denomina Cómo mejorar las comunicaciones, interacciones y puntos de contacto con sus clientes. Este webinar de Quaidan estará a cargo del señor Sergio Londoño. El señor Londoño es especialista en ventas y mercadeo con formación en ingeniería. Tiene más de 16 años de experiencia en ventas consultivas de soluciones de tecnología, liderando diferentes proyectos de transformación digital en la región con soluciones de ITO, BPO y Customer Experience. En los últimos años se ha desempeñado como director comercial de la región andina de su empresa, una organización que se ha caracterizado por ser disruptiva en el mercado, innovadora y que tiene el concepto de experiencia del cliente como parte de su ADN, lo que les permite continuar siendo líderes a nivel mundial y en Latinoamérica, apoyando a más de 45 compañías en la región, entre las que se destacan las principales compañías del sector financiero, asegurador y telecomunicaciones. Así que, señor Londoño, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido y tiene usted la palabra, por favor. Buenos días. Mercedes, muy buenos días. Muchas gracias por la introducción. Muy buenos días a todos los que nos acompañan. Nuevamente agradecer a FELABAN por hacer posible este espacio con nosotros. Como les decía Mercedes, pues mi nombre es Sergio Londoño. Yo soy la persona responsable de la dirección comercial por parte de Quadian para la región andina.
Y básicamente el día de hoy vamos a llevar a cabo un escenario conversatorio. Voy a tratar de hacerlo bastante dinámico, compartiendo incluso algunos ejemplos de la vida real para que puedan identificar de qué manera podemos apoyar a las diferentes compañías a mejorar sus procesos de comunicación, todo su modelo de interacción con clientes finales y obviamente cómo maximizar esos puntos de contacto. Ese es, digamos que, el tema que nos trae el día de hoy. Como agenda, inicialmente quiero comenzar con algunas tendencias, compartirles qué es lo que está sucediendo en el mercado, hacia dónde vamos, cuáles son esas directrices o buenas prácticas que estamos viendo dentro del mundo de las comunicaciones y las interacciones que están teniendo directamente con los clientes finales. Algunos datos de mercado que al final del día son relevantes como para entender un poco las cifras y sobre todo la relevancia o la importancia del concepto de experiencia del cliente. Ver qué es lo que está pasando con todo el tema a nivel de plataformas de Customer Communication Management o Customer Experience Management, o si lo traducimos al español, la forma en cómo podemos administrar y gestionar las comunicaciones e interacciones con los clientes. Y por último, por supuesto, ver algunos casos de uso, algunos ejemplos, como les mencionaba inicialmente, para poder abordar todos estos temas. Inicialmente, para hablar acerca de todo el tema a nivel de tendencias, voy a hablar de 3 puntos principalmente. El primero asociado al tema de transformación digital, que yo creo que es un escenario de trabajo que hoy en día todas las organizaciones están abordando de alguna u otra forma. Desde nuestro punto de vista, la transformación digital, digamos que la abordamos de una manera bastante simple. Y cuando hablo simple me refiero a la manera como podemos ayudar a resolver algunos desafíos de negocio directamente con tecnología. Esa es básicamente la manera como entendemos el tema de transformación digital. Y cuando hablamos del escenario de comunicaciones, pues a nivel de transformación digital, pues vemos muchos escenarios de trabajo. El primero de ellos tiene que ver con todo el auge de lo que tiene que ver con los nuevos canales de comunicación. Anteriormente, las organizaciones con sus clientes, digamos que su proceso de relacionamiento se hacía más que nada, digamos, de manera presencial, en todos los diferentes puntos de atención que normalmente se tenían, ya sea para poder adquirir un producto financiero, para poder atender una reclamación, alguna felicitación, pues también se aborda. Sin embargo, obviamente con todo lo que hemos vivido también con el escenario de la pandemia, con las limitaciones propias de todos estos puntos de escenario a nivel presencial, pues el auge de todos los diferentes canales de comunicación ha venido creciendo y ahora canales digitales como el email, como el SMS, como las notificaciones push, como el WhatsApp y la manera como cada uno de estos canales de comunicación se interrelacionan con algunos otros más tradicionales como un call center o incluso con los mismos asesores, hace que la manera en que se aborden los clientes o como nos estamos comunicando hoy en día con nuestros clientes sea diferente. Eso es importante. Y lo segundo también tiene que ver con la manera como podemos identificar los canales de preferencia de nuestros clientes. No es lo mismo un cliente que hoy en día nos estemos comunicando con él o interactuando con él a través de un mensaje de texto que otro cliente que vamos a comunicarnos con él a través de una notificación push por medio de la app. O sea, cada uno de los clientes es totalmente diferente. Hay segmentos, hay personas que tienen cierto tipo de motivaciones o escenarios de trabajo que implican que quieran que su comunicación con las entidades que lo están atendiendo sea a través de un medio u otro, porque ahí podemos ser mucho más efectivos a la hora de comunicarnos con ellos y es importante tener en cuenta esta parte. El segundo punto tiene que ver con toda la parte del foco en experiencia del cliente. Y si bien muchas compañías a viva voz mencionan que la experiencia del cliente o que son customer centric, como se menciona muchas veces, como decimos nosotros, pues también del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Eso qué significa? Que no solamente es el hecho de poder pensar que nuestros clientes es el punto central de nuestra organización, sino que estamos haciendo para que realmente eso se vuelva una realidad.
para que cualquier interacción con un cliente la podamos maximizar y ese cliente en cualquier contacto que tenga con nuestra organización sienta primero que lo conocemos, que lo escuchamos y que estamos atendiendo sus requerimientos, sea de cualquier índole. O sea, si voy a adquirir un producto financiero, si voy a hacer algún tipo de proceso de reclamación o simplemente porque quiero conocer algunos beneficios, algunas coberturas que pueda tener sobre algo ya adquirido. Incluso puede ser algún beneficio de una tarjeta de crédito, puede ser algún proceso operacional relacionado a un crédito, a un seguro, etcétera. Y por último, cuando hablamos a nivel de tendencias, algo también muy importante tiene que ver la parte de la modernización de los sistemas legados. Y esto es relevante por una razón principal, y es porque la industria financiera particularmente tiene una ventaja en relación a otro tipo de industrias, y es que es el tipo de industria que mayor cantidad de información o conocimiento tiene de sus clientes. Conocen nuestra información básica, conocen nuestra información financiera, conocen nuestros hábitos de compra y de consumo, y la pregunta que uno se podría hacer a partir de esto es, teniendo en cuenta todo esto y conociendo toda esta información, ¿por qué no generamos comunicaciones o puntos de interacción con los clientes más relevante, con un mayor nivel de impacto que logre cautivar a ese cliente y que le pueda decir, señor Sergio Londoño, yo lo conozco, sé que usted tiene estos productos financieros conmigo, sé que tiene estos hábitos de consumo, este beneficio particularmente creo que le podría interesar o este producto complementario podría ser interesante para usted. Todo ese tipo de comunicación con un alto nivel de personalización definitivamente es una tendencia hacia la cual hoy en día las organizaciones deberían estar caminando, y obviamente lo que tiene que ver con la manera como se pueden integrar y se pueden habilitar todo lo que tiene que ver con variables o reglas de negocio de las diferentes fuentes de información que como organización tenemos disponibles y poderlas orquestar y sincronizar es un punto clave cuando hablamos de todo el tema a nivel de tendencias y lo que hoy en día el mercado está buscando a nivel de comunicación. Ahora, para hablar acerca de algunos datos del mercado que también son importantes, aquí les voy a compartir algunos de ellos asociados a las tecnologías, a las 5 claves de las tecnologías emergentes que menciona en este caso Gartner dentro del impacto de la experiencia del cliente. Una de ellas y de las más relevantes habla acerca de que el 72% de los gerentes de las organizaciones dicen que mejorar la experiencia del cliente es su prioridad número 1. Y algo también importante aquí, y es que el 28% hablan de que la prioridad puede ser la 2 o la 3 relacionada al tema de la experiencia del cliente. ¿Por qué los gerentes de las organizaciones están hablando acerca de estos niveles de prioridad? Y básicamente tiene que ver porque incluso para este año, el tema de experiencia del cliente se esperaría que incluso fuera superior al producto o al precio como un factor diferenciador a la hora de tomar una decisión. Y yo creo que eso nosotros lo vivimos en nuestro día a día, independientemente con las organizaciones o las compañías con las que estemos trabajando. Muchas veces cuando recibimos un muy buen servicio, cuando vemos que nuestras necesidades se están satisfaciendo o cuando de cierta forma sentimos que estamos siendo abordados de la manera correcta y tenemos un muy buen nivel de respuesta por parte de la organización que nos está representando, incluso en muchas de esas ocasiones preferimos continuar con ese tipo de organizaciones independientemente del escenario de precios o incluso el tema de producto. Y eso es relevante porque al final vemos que la experiencia del cliente es un factor diferenciador supremamente relevante para las organizaciones y muchas veces es el factor clave para tomar la decisión de con quién estamos trabajando. Otro punto relevante aquí en estos datos habla acerca de cómo estamos interactuando con nuestros clientes. Hay una diferencia grande entre lo que es multicanalidad y lo que es omnicanalidad. Multicanalidad es básicamente tener la capacidad de poder comunicarme o conectarme con un cliente a través de múltiples canales. Tal vez con un cliente me puedo conectar a través de mi call center, a través de mi asesor de ventas o asesor de servicio. Me puedo conectar a través de algún tipo de comunicación que estoy generando por un email, por un SMS,
por una notificación push, por un WhatsApp, pero no necesariamente tener la capacidad de estos múltiples canales y poder brindar una comunicación, una atención por estos canales, significa que necesariamente estén orquestados, estén sincronizados o de cierta manera los esté abordando de la manera correcta. Cuando hablamos de omnicanalidad, hay dos factores que son relevantes allí. El primero, en relación a cómo identificamos el canal de preferencia de un cliente. ¿Cómo podemos identificar que el cliente 1, la manera que lo vamos a abordar va a ser a través de una comunicación digital, por ejemplo, vía un WhatsApp? Pero el cliente número 2, preferimos que la comunicación sea a través de su call center, porque es donde obtuvimos una mayor tasa de respuesta, o donde logramos identificar que el cliente logró un mayor impacto de la información que nosotros como organización le queríamos brindar. Y el segundo punto tiene que ver con la orquestación o con la manera como yo puedo darle un orden a todos estos diferentes canales de comunicación. De manera que si un cliente, por ejemplo, inicia un proceso de PQR a través de un call center, perfectamente yo lo podría finalizar a través de un mail, pero totalmente orquestado y que haga totalmente sentido al cliente de que la información que me brindó por un medio, así le responda por otro totalmente diferente, está totalmente alineado. Esos son los dos puntos importantes cuando hablamos del tema omnicanalidad. Y por último, algo también en relación a este tema de datos de mercado, tiene que ver con la manera como estamos midiendo el tema de experiencia del cliente. Porque muchas veces asociamos a diferentes escenarios de trabajo o diferentes iniciativas que hacemos desde las áreas de negocio como que tienen un impacto directamente en todo el tema de experiencia del cliente, pero muchas veces no sabemos ni medirlo y segundo, no sabemos si realmente esto va a ser algo que va a poder permanecer en el tiempo y que realmente me está generando un impacto importante en los resultados comerciales. Entonces, estos puntos, digamos que los quise hacer aquí en mención, sobre todo para que los tengamos muy presente en los ejemplos que les voy a mostrar a continuación. Aquí les quiero traer un video muy corto que habla acerca de todo el tema de la experiencia del cliente y sobre todo los conceptos. En un segundo los voy a compartir nuevamente para colocar el video, para colocar el audio. Ahí creo que ya está. Y aquí de manera gráfica va a explicar muy bien estos conceptos y la importancia del por qué la experiencia del cliente es un factor diferenciador a la hora de tomar decisiones. Las expectativas de los clientes sobre la manera en que deben involucrarse las marcas ha cambiado significativamente. El precio y el producto ya no generan lealtad. Los clientes de hoy están marcando los estándares actuales. Exigen una experiencia de cliente excepcional a lo largo de cada punto de contacto. Detrás de estas interacciones están tecnologías como la gestión de la experiencia de cliente o CXM, que incluyen la gestión de comunicaciones con el cliente o CCM y la gestión del recorrido del cliente. En Quadient, entendemos el poder que tiene una buena experiencia de cliente para una empresa. De hecho, somos pioneros con la plataforma de gestión de comunicación con el cliente, que impulsa millones de valiosas interacciones cada año. La plataforma Inspire CCM de Quadient, ganadora de múltiples premios, tiene una historia probada de permitir a las organizaciones diseñar, gestionar y entregar un alto volumen de comunicaciones bajo demanda y personalizadas bajo una plataforma centralizada. CCM incluye muchas formas de comunicación a lo largo de un sinfín de puntos de contacto que un cliente experimenta desde un prospecto a la venta, y cada una de estas moldea la experiencia del cliente. Los clientes de hoy quieren una comunicación personalizada y relevante que esté disponible bajo demanda en el canal de su preferencia. ¿Cómo pueden proporcionarlo las empresas? Poniéndose en los zapatos de sus clientes para darles la información correcta en el canal y en el momento adecuado. Quadient Inspire es la única solución de comunicaciones omnicanal de principio a fin que comienza con la organización del recorrido del cliente. Quadient Customer Journey Explorer le ayuda a desglosar la experiencia del cliente en cada punto de contacto a lo largo del recorrido, permitiéndole a los usuarios comerciales ver cada interacción claramente, identificando y editando los puntos críticos sobre la marcha, y el motor de organización toma decisiones en tiempo real sobre las mejores acciones siguientes. El resultado, una experiencia de cliente elevada, diseñada para deleitar las expectativas de los clientes de hoy.
Las soluciones de Quadient CXM facilitan la creación de conexiones excepcionales altamente personalizadas y omnicanal a lo largo de todo el recorrido del cliente. Creado para las empresas de hoy, nuestras soluciones empoderan el éxito del mañana. Conozca más en quadient.com. Ok, entonces aquí en el video básicamente les quise compartir algo relevante y tiene que ver con la manera como hablan acerca de todo el tema de tendencia en términos de comunicaciones. Cómo hoy en día el mercado, nuestros clientes, nuestros intermediarios, nuestros aliados, lo que están buscando es que tengamos una comunicación personalizada y relevante. Digamos que en eso fue bastante enfático. Ahora, para poder construir todo este tipo de comunicaciones y para ir alineado a estas tendencias o estos datos de mercado y esas buenas prácticas que la industria y las organizaciones hoy en día están solicitando, pues hay diferentes plataformas a nivel tecnológicas que pueden brindar una solución de este tipo. Aquí les voy a compartir algunas de las que están más reconocidas, digamos que en el mercado por los diferentes analistas, sobre todo para dar mayor credibilidad y confianza a todo este tipo de soluciones y tecnologías que se dedican única y exclusivamente a poder mejorar todos los puntos de contacto que tienen directamente con sus clientes finales. Esto, por ejemplo, habla de todo el modelo de omnicanalidad y orquestación de todo el tema de comunicaciones por parte de la Spire. Aquí, por ejemplo, Novarica habla acerca también de los proveedores dominantes en todo lo que tiene que ver con manejo a nivel de comunicaciones. IDC hace una referencia bastante importante acerca de la importancia de la tecnología de CCM en todo el modelo del viaje de nuestros clientes y la manera como podemos generar un impacto importante en cada una de las interacciones que tenemos con ellos. Y por supuesto, cuando hablamos de Quadrant, hablamos también de toda la parte del viaje del cliente y por supuesto de todo lo que tiene que ver con los líderes en todo lo que es relevante a la hora de estos puntos de comunicación. Esto simplemente es como efectos de referencia para que ustedes también conozcan los diferentes analistas, qué es lo que hablan y qué es lo que mencionan acerca de todo este tipo de soluciones. Pero para ir un poco más allá y empezar a ver ejemplos y casos de uso, aquí les quiero compartir algunos procesos de negocio, principalmente de la industria financiera, en el que este tipo de tecnologías son bastante relevantes a la hora de poder ayudar y gestionar todo lo que tiene que ver con una estrategia de comunicación con sus clientes. Voy a empezar de arriba hacia abajo y les voy a ir compartiendo un ejemplo de cada uno de estos puntos. El primero de ellos tiene que ver con la parte de cómo construimos cada una de nuestras comunicaciones, sean complejas, una comunicación compleja como un estado de cuenta, como una póliza, como un contrato digital, como una factura, entre otros, o una comunicación simple como el hecho de poder compartir algún beneficio o alguna notificación sobre algún modelo de transacción que pudo realizar un cliente. Este tipo de procesos, tener la capacidad de poderlos generar tanto en batch como en demanda, poderlos generar en múltiples formatos, incluso formatos HTML5, que son formatos dinámicos, que ahorita vamos a ver un par de ejemplos de ellos, poder incorporar también flujos de revisión y aprobación, de manera que también se le pueda brindar a las áreas de negocio capacidades de poder construir comunicaciones más relevantes y que ganen también en un concepto muy importante que es el time to market, porque al final del día las áreas de negocio pues son las que constantemente están evidenciando qué es lo que está pasando en el mercado, qué está pasando con sus clientes, con sus competidores, y en la manera que puedan generar ese tipo de procesos de comunicación e interacción con sus clientes para actuar de una manera mucho más rápida, eso digamos que los va a hacer mucho más efectivos. Y por supuesto, cómo se puede hacer uso de los diferentes sistemas de información que tienen a disposición, en este caso, las entidades financieras, para poder extraer reglas de negocio o variables que hagan que las comunicaciones que se construyan sean que generen un mayor impacto y que también sean mucho más relevantes para sus clientes. Aquí les voy a compartir un par de ejemplos de esto que les hablo. Aquí les voy a mostrar uno, por ejemplo, de lo que hace hoy en día Grupo Sura, que es uno de los grupos empresariales más importantes de América Latina. Tienen presencia en 11 países. Y este es, por ejemplo, el tipo de comunicación que ellos anteriormente generaban. Esto es una póliza que se puede asemejar, digamos que a nivel de complejidad, por sus variables a lo que podemos llamar un estado de cuenta o un extracto dentro de la industria de la banca. Este es el tipo de comunicación que generaban antes
y este es el tipo de comunicación que generan ahora. O sea, si ustedes ven la diferencia entre una comunicación y la otra, pues obviamente uno lo puede mirar en temas de look and feel, o sea, es bastante diferente, ¿cierto? Pero lo más relevante de esta comunicación, por ejemplo, esta que es un seguro de vehículo, es que, por ejemplo, este vehículo de esta referencia, de este color, de esta marca, es en el que en este caso, este señor Rodrigo está asegurando. De manera que cuando Rodrigo recibe esta póliza, él sabe que esta comunicación fue diseñada exclusivamente para él. Él sabe que en este caso Sura conoce que este es el vehículo que está asegurando y sabe que Sura se tomó el tiempo para volver una comunicación relevante y poderle comunicar que lo está acompañando también en este proceso que es la adquisición de un seguro para su vehículo. A esto nos referenciamos cuando hablamos de un alto nivel de personalización en algún tipo de comunicación. Voy con otro ejemplo. Acá cuando hablamos a nivel de procesos de negocio, que mencionamos por ejemplo el tema de cotización de productos financieros de manera digital, o lo que llamamos nosotros modelos de cotización y expedición. Ahora con todo lo que hemos vivido, con todo el tema de la pandemia, definitivamente las organizaciones se han tenido que reinventar, las organizaciones han tenido que buscar maneras de poder continuar su negocio desde el punto de vista digital y poder hacer este tipo de procesos, obviamente también requiere cierto tipo de complejidad, pero también es importante el nivel de personalización que se le puede brindar, uno. Dos, el hecho de poder incorporar reglas de negocio o poder incorporar aquellos detalles que son relevantes a la hora de tomar datos de los diferentes sistemas de información que tienen las organizaciones. Y tres, cómo podemos integrar o cómo se pueden incorporar otro tipo de soluciones para poder hacer procesos de principio a fin 100% digital, que obviamente cumplan también con los escenarios regulatorios de cada país y que al final del día esto les permita ser mucho más relevante para sus clientes. Aquí les voy a mostrar un ejemplo, digamos, de la vida real. Este es Zurich, en este caso un ejemplo que tenemos en Colombia. Esta es la página web de Zurich, o sea, como ustedes ven, este es un proceso en tiempo real. Aquí hay una serie de opciones en el cual hay una de ellas que dice compra aquí tu seguro de auto. Entonces voy a visitarlo. Cuando yo hago todo el proceso, todo lo que ustedes van a ver aquí es tecnología 100% de una solución de Customer Experience Management, una solución de Customer Management en general. Aquí el primer punto, cuando yo le doy clic, es que me pide un proceso de validación. En este caso, me está solicitando una placa de un vehículo. Entonces, voy a colocar aquí alguna placa de un vehículo para poder continuar con el proceso. Y en este tipo de procesos es muy importante identificar con quién estamos relacionándonos, con quién estamos hablando. Porque como no tenemos el contacto físico, es muy relevante poder incorporar escenarios que me permitan saber quién me está solicitando este tipo de información. Entonces, una vez yo hice todo este proceso de colocarle alguna placa, despliego un aviso de privacidad por todo el tema de política de datos, de tratamiento de datos y términos de uso. Digamos que lo voy a aceptar para poder continuar. Y lo segundo que hace es que me pide una segunda llave de validación. En este caso, digamos que un número de cédula. Voy a colocar en este caso la mía. Y si ustedes se pueden ver en la parte superior, me muestra todo un proceso, todo un flujo de proceso, donde me está diciendo que primero necesito tener la información del automóvil para verificar que efectivamente es un vehículo que está registrado y con el cual yo le puedo generar una póliza. Segundo, me muestra la información del propietario para poder validar la información de con quién estoy teniendo ese modelo de interacción. Tercero, toda la parte a nivel de coberturas. Y cuarto, la adquisición de la póliza o el producto final. Cuando yo ingreso la placa, ingreso un número de documento, automáticamente estoy haciendo la búsqueda en un ente externo, que en este caso en Colombia estamos hablando del RUN, que simplemente es quien rige todo el tema de vehículos automotores, para identificar que efectivamente toda la información que estoy generando aquí, digamos que es correcta. Y si ustedes se dan cuenta, él me despliega la información de la consulta. Y dijo, ok, bajo este número de ID o documento, con esta placa del vehículo, efectivamente encontré este vehículo de esta marca, de estas características, de esta referencia, con lo cual ya sé qué tipo de vehículo es el que voy a asegurar
o el que voy a cotizar y ya sé con qué tipo de persona estoy conversando. El segundo paso, aquí me habla de la información del propietario. Esta parte de la información del propietario muestra, digamos, en este caso mis datos, que obviamente como ya tenía la información de mi ID, lo que hizo todo un proceso autollenado para facilitar todo mi modelo de experiencia del cliente. Entonces digamos que este paso lo voy a poder continuar fácilmente. Obviamente esos son documentos dinámicos o formularios dinámicos, dependiendo como lo quieran llamar, donde yo puedo escoger diferentes opciones para poder seleccionar. Voy a dar continuar y voy a ver algo muy interesante y ya tiene que ver con todo el modelo como tal de cotización. Y en este punto, lo más relevante en este tipo de escenarios es que puedo estar generando propuestas totalmente personalizadas por cliente. Incluso si las condiciones que me está pidiendo un cliente son exactamente las mismas a otro, no necesariamente como organización le tengo que brindar las mismas condiciones o capacidades. Esto me da mucha flexibilidad, esto me permite ser mucho más rentable incluso a la hora de trabajar con algún cliente específico. Y en este orden de ideas, digamos que Zurich aquí lo que hace es que me presenta a mí una oferta sugerida con base en mis condiciones o en la información que ellos tienen de mi lado. Yo puedo aceptar o no estas condiciones. Digamos que si yo las voy a aceptar y le doy continuar, él automáticamente lo que va a hacer es que me va a arrojar un valor de cotización. O en otras palabras es, para ese vehículo, con esas condiciones, con esas referencias, la póliza que yo fuera a adquirir, en este caso de manera digital, tendría un valor X, que es el que me está representando acá, ¿cierto? Me representa este valor. Pero yo como cliente tengo la capacidad de poder editar estas preferencias y puedo cambiar cierto tipo de condiciones. No sé, en este caso, digamos, si quiero mejorar la responsabilidad civil extracontractual, quiero que la pérdida parcial no sea del 50, sino del 100%, quiero que el tema de hurto también sea del 100%, tal vez quiero que el tema de asistencia de grúa sea mayor, no sé. Cualquier tipo de condiciones que ustedes se pueden imaginar y se dan cuenta, este es un proceso en tiempo real. O sea, aquí lo estoy haciendo directamente desde la página web de Zurich. Y si ven, ya cuando le cambié las condiciones o estos parámetros, automáticamente me va a arrojar otro valor diferente, precisamente porque le cambié esas condiciones o variables. Algo muy importante desde el punto de vista de Zurich como organización. Uno, o sea, si ven aquí, pues cambió el valor que teníamos respecto al que anteriormente me había arrojado. Entonces, para continuar con lo que les decía en términos de la importancia, en este caso para Zurich. Uno, cualquier cambio o modificación que ellos hagan en su sistema de información, automáticamente yo lo voy a poder ver reflejado también en las condiciones que le estoy poniendo a disposición a mis clientes o a mis aliados. Y eso significa que cualquier cambio pues se los puedo poner en tiempo real. Uno. Dos, estos son procesos que se pueden hacer tanto en línea como en batch. Por ejemplo, si en este caso estamos hablando de un seguro de un vehículo que tal vez requiera algún proceso de revisión por parte de un tercero, pues este proceso ya no sería 100% en línea, pero lo podría hacer perfectamente en batch. O incluso yo lo puedo adaptar dependiendo del proceso. Digamos que no sea un seguro de auto, sino que será un seguro de hogar. Pues mi proceso de validación en este caso, pues colocar la placa de un vehículo y un ID no va a hacer sentido, pero tal vez colocar el ID y hacer una consulta a nivel de SARLAB, de registraduría o algún ente que me permita validar que esa persona efectivamente es válida, es reconocida, existe y puedo seguir con el proceso, es importante. Y tercero, en este tipo de procesos de venta digital son muy importantes la trazabilidad y el tracking de lo que pueda hacer cada uno de los clientes en este proceso. ¿Me explico? Esta es la manera como yo como cliente o como aliado o como intermediario puedo ver. Sin embargo, en este caso Zurich lo que tiene es también un dashboard en donde le indica cuántas personas están ingresando a hacer todo su modelo de cotización, cuántas personas se quedaron en el paso 1, cuántas personas pasaron al proceso, a la etapa 2, cuántas a la etapa 3, incluso cuántas a la etapa 4 adquirieron finalmente su producto financiero. Esto es muy importante para verificar la eficiencia del proceso, 1. Y 2, es también muy relevante porque en este tipo de productos digitales, pues pasa muchas veces que cuando estoy haciendo un proceso de este tipo, puede que me haya ocupado en otras cosas y se me haya cerrado la sesión
o puede que se me haya tenido algún inconveniente con la red o internet y no lo tenga, y poder retomar el proceso es muy importante, o que incluso en este caso Zurich de manera proactiva sepa que en este caso Sergio ingresó a la etapa 1, pero no siguió a la etapa 2, y puedo generar una comunicación por un medio digital o simplemente generar una llamada a través del call center para contactarme con Sergio y preguntarle si necesita algún apoyo o asistencia para poder continuar con el proceso y de esa manera poder ayudar a que se haga todo el proceso de venta digital. En términos de indicadores, en estos procesos de venta digital o modelos de cotización y expedición, ese segundo contacto de interacción con un cliente puede reactivar incluso hasta más de un 30% del proceso de venta. Y por eso es tan importante tener ese tracking, esa trazabilidad, y que en este caso el área de negocio de la compañía tenga ese dashboard o ese customer journey que le permite identificar cómo están navegando sus clientes y cómo se están comportando. Eso uno. Ahora, para finalizar este proceso, yo le puedo dar continuar. Si yo le doy continuar, él automáticamente lo que va a hacer es que me va a enviar un correo electrónico. En ese correo electrónico va a tener un PDF adjunto, que ese PDF adjunto va a tener todas las condiciones, digamos que yo en este caso construí con base en este modelo de cotización. Para poder acceder a ese PDF, yo lo puedo hacer de dos maneras. Uno, que sea un PDF con una seguridad, o sea, que yo le pueda ingresar una clave para que cuando la persona lo ingrese, le coloque ese ID y lo pueda abrir. O incluso le puedo colocar un escenario en el cual cuando lo envíe, le pido al cliente que haga clic en un botón en el mail que le estoy enviando, por ejemplo, para poder hacer un proceso de validación, digamos, un segundo check. Y en ese segundo check le pido que me coloque o me verifique sus datos, ya sea su ID o su número de celular o su correo electrónico, para enviarle, como ustedes lo ven normalmente en los bancos, que nos envían como la clave dinámica para poder brindar más seguridad al proceso. O sea, hasta ese tipo de escenarios, digamos, que se pueden llegar a hacer. Ahora, si bien este es un ejemplo asociado al tema de la industria de seguros, esto perfectamente se puede ser replicado, digamos, en este caso, los bancos. En el caso de que yo quiera adquirir un producto, un crédito, una tarjeta de crédito, y puede incorporar todas las diferentes variables o las condiciones de pago o los aportes que pueda hacer en el tiempo, y de cierta manera puedo generar mi propio proceso a la medida, que esto es bastante importante. Entonces, este es el otro ejemplo que les quería mostrar. Y para avanzar rápidamente y poder finalizar con toda la parte a nivel de ejemplos, acá hay algo también muy relevante y tiene que ver con lo que llamamos comunicaciones bidireccionales o dinámicas, que también hace parte de todo el tema de las tendencias y la manera como hoy en día las organizaciones están contactando con sus clientes. Les voy a mostrar un par de ejemplos. Me voy a ir inicialmente a todo lo que tiene que ver con un estado de cuenta totalmente dinámico. Entonces, este es uno, por ejemplo, que tenemos con Grupo Falabella. Obviamente aquí le quitamos la parte de video, pues como para no destacarlo. Pero algo muy importante en este tipo de comunicaciones es la capacidad de interacción que yo le puedo permitir a un cliente. De manera que yo le puedo indicar aquí al cliente que pueda de cierta forma jugar o ver su información tal cual él como la quiere predisponer. Aquí yo lo que hago es una organización de los datos que tengo por parte del cliente y se los predispongo, e incluso puedo incorporar información que sea relevante única y exclusivamente para este cliente. Por ejemplo, digamos que en este caso de Banco Falabella es un cliente que tiene mi cuenta de ahorros conmigo, ¿cierto? Pero no tiene una tarjeta de crédito, o no tiene un crédito de libre inversión, o no tiene un crédito hipotecario o algún otro índole. Pero sé que por el conocimiento que yo tengo del cliente, de esta persona, yo tengo la información de que esta persona tiene la capacidad financiera o tiene las condiciones idóneas para ser un cliente rentable que puedo seguir desarrollando en el tiempo. Y le puedo ofrecer servicios complementarios que apliquen únicamente para él. O como llama aquí, oportunidades únicas a nivel de adquisición que yo le pueda dar. Algo, por ejemplo, importante de lo que he visto, digamos, en algunos estados de cuenta dinámicos y bidireccionales, como lo hace, por ejemplo, Santander en UK, y es que, por ejemplo, los clientes en los extractos de cuenta les indican
Obviamente pues les aparece, por ejemplo, un crédito, cuánto tiempo la duración del crédito, cuánto es el pago mensual que tienen que hacer, pero algo también muy importante, y es algo que todos sabemos, pero al final del día, digamos que a veces es difícil calcular. Todos sabemos que si nosotros hacemos aportes a capital de un crédito, pues al final del día eso me puede disminuir o el tiempo o me puede disminuir el valor que estoy pagando mensualmente. Una de las cosas que, por ejemplo, hace Santander en este caso, es que le dice, por ejemplo, no sé, en este caso a Jaime, señor Jaime, usted tiene un crédito de libre inversión con nosotros a 60 meses, que tiene una tasa efectiva anual del 7%, que hoy en día está pagando 100 pesos, digamos que el símbolo que le quieran colocar, y le indica, por ejemplo, que si tiene la capacidad de pagar no 100, sino 110 pesos, un 10% más de lo que está pagando, su cupo del crédito que está a 60 meses lo va a terminar pagando en 53, o si quiere pagar 110, en los próximos tiempos no va a tener que pagar, en los próximos 2 años no va a pagar 100 pesos, sino que va a pagar 95. Ese tipo de información a veces para los clientes es muy relevante porque les da datos para que sepan que la entidad financiera se está preocupando por ellos, que sepa que les interesa su bienestar. Y cuando uno le pregunta a la gente de Santander, en este caso, ¿por qué están haciendo ese tipo de decisiones? Porque al final del día, pues el banco está recibiendo menos intereses y eso impacta directamente en sus resultados. O sea, la respuesta que uno se pueda llevar con ellos también o sea, sorprende un poco. Y dicen, primero, si yo esto no lo hago, alguien más lo va a hacer, uno. Segundo, lo hago para que el cliente sepa que me estoy preocupando por sus intereses y que lo conozco. Tercero, porque sé que ese cliente fidelizado o que sabe que yo pienso en él, es un cliente que me va a estar recomendando en el boca a boca y es un cliente que el día de mañana, si tiene algún otro tipo de necesidad financiera, va a acudir primero conmigo porque sabe que yo me preocupo por él. Ese tipo de escenarios que son disruptivos o diferentes a lo que hacen hoy en día la gran mayoría de las compañías financieras es bastante importante. Y por último, para mostrarles otro ejemplo de lo que es una comunicación dinámica y bidireccional, les voy a mostrar una aquí, por ejemplo, de Telefónica. En un segundo, vamos acá. Que son comunicaciones que de cierta forma permiten poder incorporar procesos de negocio. Yo puedo incorporar adjuntos. En este caso, si yo le doy clic al adjunto, automáticamente lo que ustedes van a ver es que me va a generar a mí la factura. O sea, que posiblemente incluso podría ser un estado de cuenta. Pero lo relevante también de este tipo de comunicaciones, más allá del escenario de interacción que les mostré ahora, es el hecho de poder incorporar escenarios de comunicación permanente con el cliente. Imagínense que ustedes puedan replicar esto en un proceso de PQR, en un proceso de cobranza, en el cual envíen una comunicación a un cliente que obviamente le están invitando a ponerse al día con sus obligaciones, pero que desde la misma comunicación el cliente le pueda sugerir o pueda recomendar cuál es lo que se podría comprometer para poder estar al día con sus obligaciones. Con el tema del PQR, que yo le pueda incorporar una información, lo escriba y automáticamente en tiempo real haya alguien que me esté escribiendo dentro de la misma comunicación. Esto es lo que hablamos de una comunicación dinámica y bidireccional. Y para finalizar, de mi lado, con este tipo de ejemplos, pues también están a nivel de procesos de negocio, lo que les hablaba de todo el tema de omnicanalidad, de cómo podemos orquestar y sincronizar todos los diferentes canales de comunicación que puede tener un cliente. O sea, en este caso, cómo yo puedo incorporar flujos que me permitan de manera automática hacer un envío, por ejemplo, a una base de clientes a través de un email, pero dependiendo de la tasa de respuesta o incluso de apertura que tuvo una comunicación un cliente, un email, saber si mi próxima comunicación con él va a ser directamente a través de este proceso de comunicación, o incluso si tengo que habilitar algún otro medio, como un SMS, como una notificación push, o como algún otro medio, para finalmente comunicar o brindar la información que como organización le quiero comunicar al cliente. Y por último, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el mapa del viaje del cliente, o lo que les explicaba en el ejemplo de Zurich, de cómo yo poder tener trazabilidad y monitoreo de lo que está pasando con mis clientes en tiempo real, y a partir de ahí poder tomar decisiones proactivas de si mi proceso de negocio o la manera como estoy predisponiendo mis sistemas de información para facilitar la adquisición de un producto
o simplemente un modelo de atención con ellos está siendo eficiente o no. Y aquí poder incorporar diferentes soluciones a nivel de análisis de sentimientos, poder incorporar las comunicaciones que estoy generando con él y poder identificar también a través de encuestas digitales cuando un cliente termina un proceso con nosotros, si su satisfacción fue positiva, fue negativa, fue neutra, y eso me va a permitir poder ser mucho más efectivos en el modelo de interacción que vamos a tener con ellos. Entonces, esto digamos que por mi lado es lo que les quería compartir. Digamos que a nivel de información, que vieran un tema de tendencias, vieran un tema de buenas prácticas, vean algunos datos duros del mercado, vean muy bien el concepto, lo que tiene que ver con el Customer Communication Management o el Customer Experience Management, qué tipo de tecnologías me ayudan a resolver o editar procesos de negocio, pero sobre todo que vieran ejemplos de comunicaciones y estrategias de interacción con los clientes que son más efectivas y que en este escenario digital obviamente pueden marcar la diferencia entre que un cliente escoja trabajar conmigo o escoja trabajar con alguien más. Entonces, esto en términos de información es lo que les quería compartir. No sé en este caso si dejar lugar tal vez como para preguntas o dudas que puedan llegar a tener y obviamente poderlas abordar en los minutos que nos quedan. Bueno, pues voy a ir leyendo como algunos... Ahí, sí, Sergio, ahí están las preguntas que nos hacen a través del chat, para que las puedas visualizar. Ok, entonces voy a ir a una por una. Aquí hay una pregunta que hace Héctor, dice, cada vez en bancos tenemos más usuarios que denominan digitales y que tienen descargada nuestra aplicación. Sin embargo, aún vemos muy pocos bancos en Latinoamérica que tienen habilitadas las notificaciones push como canal de comunicación. En Europa, en Estados Unidos, Europa y otras regiones pasa lo mismo. En caso contrario, ¿qué fue lo que hizo que lo impulsaran? Muy buena pregunta, Héctor. Ahora, aquí es importante identificar algo en términos de los canales digitales. Cuando hablamos de Europa, o en este caso Asia-Pacífico, una de las principales comunicaciones que se tienen con los clientes finales es a través del tema de notificaciones push. Obviamente es una madurez diferente tal vez a lo que vemos en Latinoamérica, sobre todo por la cantidad de clientes que tienen descargada una aplicación en particular, pero sobre todo porque digamos que en términos prácticos las comunicaciones push las podemos determinar como comunicaciones más seguras, porque estamos hablando de que evitamos temas de phishing, temas de poder tener suplantación de identidad, entre muchos otros términos. Y en este caso seguramente la evolución que vamos a tener en Latinoamérica para todo el tema de notificaciones push la vamos a ver en un corto periodo de tiempo, precisamente por este escenario a nivel de seguridad. Y segundo, porque también ayuda a que las compañías a la hora de tener identificado un usuario que tiene una aplicación descargada y que está haciendo cierto tipo de pruebas de negocio, yo como organización sé a quién corresponde y puedo generar una comunicación con un mayor alto nivel de personalización y puedo tener una mayor relevancia a la hora de tener ese espacio de conversación con él. Entonces, para resumirlo, digamos que en concreto es algo que vamos a ver muy próximamente en Latinoamérica. Ya hay ciertos bancos que hoy en día han empezado a generar todo este tipo de comunicaciones push cada vez mucho más rápido y es un canal de comunicación que definitivamente está en auge, crecimiento y que cada vez lo vamos a ver mucho más en el mercado. Listo, aquí hay otra persona, que es Gabriel, que dice que hace parte de Casa de Bolsa de Polaris, dice cada vez están tomando más fuerza el concepto de personalización en los productos financieros, sus clientes han logrado llevarlo a cabo y cómo están abordando el concepto de experiencia del cliente en estos procesos de innovación. También muy buena pregunta. Pues definitivamente, como lo vimos en el transcurso de la presentación, la personalización y el impacto en todos mis modelos de comunicación e interacción con los clientes es vital. O sea, prácticamente puede marcar la diferencia entre la relevancia de lo que yo hoy en día quiero comunicar y la manera como los clientes lo pueden abordar o aceptar. Eso definitivamente, digamos que es supremamente importante a la hora del manejo del concepto del cliente.
Y cuando hablamos de procesos de innovación, yo lo primero que les diría es, y como les dije al inicio, la industria financiera tiene una ventaja grande y tiene una gran cantidad de información por parte de nosotros como clientes. El éxito también muchas veces radica en cómo hago uso de esa información y cómo realmente la vuelvo relevante, no solamente para el cliente, sino para los intereses que nosotros como organización queremos llegar a tener. Eso es supremamente importante. Y digamos que a nivel de ejemplos, tiene que ver con los que les mencionaba ahora, como el escenario del Banco Falabella. O sea, yo perfectamente sé si mi cliente qué productos financieros tiene conmigo. Yo sé ese cliente qué tipo de comportamiento de información financiera tiene y qué capacidades puede llegar a tener. Conozco su comportamiento como cliente y sus hábitos de consumo. A partir de ahí yo puedo generar propuestas, ofertas personalizadas para ese cliente en particular, de manera que sean relevantes, que sean significativas y que hagan que ese cliente realmente quiera seguir trabajando conmigo, desarrollarse, en este caso, digamos, como cliente. Y eso a mí como organización también me va a permitir incrementar mi nivel de rentabilidad, incrementar el nivel de satisfacción y fidelidad de un cliente y, por supuesto, y algo muy importante que lo estamos viendo también con todo el auge de las redes sociales, y es como también ese cliente satisfecho o incluso el cliente que no está satisfecho tiene la capacidad de provocar que otro universo de clientes, o segmento de clientes pueda tener una imagen favorable o desfavorable sobre cierto tipo de compañía en particular. Tercero, aquí Alfonso habla, se menciona que la situación de pandemia ha sido un acelerador en los procesos de transformación digital. Sin embargo, ¿qué tan cierto es esto para el mercado latinoamericano? ¿Y qué haría falta para que realmente las compañías orienten sus estrategias de negocio con el cliente como el centro de su negocio, con soluciones de CCM o CXM? Pues bueno, Alfonso, yo lo primero que te diría es, a nivel de transformación digital, para mal o para bien, definitivamente el tema de la pandemia ha sido un acelerador, sin lugar a dudas. Yo creo que eso es inevitable. Ha hecho que las compañías de cierta forma se tengan que reinventar, tengan que buscar la forma de dar continuidad a su negocio de diferentes maneras, y definitivamente el escenario digital es un punto de partida para lograr que ese modelo de interacción o comunicación con ese cliente, digamos que no se pierda y se conserve en el tiempo. ¿Qué se necesita para que realmente esto suceda? Pues lo primero que yo diría es voluntad. O sea, voluntad y poder también tomar la iniciativa de querer ser diferente a los demás. Aquí es muy relevante también poder determinar cuál es mi factor diferenciador. ¿Por qué los clientes van a optar por trabajar conmigo? ¿Qué es lo que me hace a mí diferente a los demás? ¿Cuáles son esas variables, esos factores que hacen que yo como organización le puedo proveer una mejor experiencia o un mejor portafolio de servicios y productos a un cliente en particular, y que a partir de mis diferentes procesos de negocio, eso va a incidir para que ese cliente quiera seguir trabajando conmigo? Entonces, cuando hablo de voluntad, es precisamente porque es lo que muchas veces hace falta. Obviamente la voluntad hay que ir acompañado también de escenarios de inversión, de poder esos escenarios de inversión poderlos llevar a escenarios financieros para justificarlos a través de un modelo de un ROI, de un TCO, o simplemente un análisis costo-beneficio, pero que al final este tipo de tecnologías, y cuando hablo de tecnologías a nivel de CCM o CXM, han demostrado en el mercado y con diferentes clientes que realmente ayudan a marcar esa diferencia. Entonces, por último, cuando digo voluntad, también es precisamente eso, o sea, tener la predisposición de poder hacer ese tipo de ejercicios, de poder entender cómo lo estoy haciendo hoy, cómo lo podría hacer mejor, y esa diferencia entre lo que hago hoy y lo que podría hacer mejor en términos de inversión, qué significa, pero también en términos de impacto, qué puede llegar a significar, y si eso realmente justifica la inversión o no. Bueno, Víctor acá habla acerca de si podemos tener acceso a la grabación. Pues me imagino que en este caso así es. Ahí nos lo confirmará el equipo de Felaban. Y por último, aquí Luis Antonio habla de que en base a su análisis, ¿cuál es la tendencia en cuanto al aumento o reducción de sucursales en el sector financiero? Bueno, muy interesante pregunta. Yo creo que el tema de las sucursales o los puntos de contacto con los clientes finales
no es que vayan a desaparecer, porque todos los clientes son diferentes y hay clientes que por más procesos digitales podamos predisponer para ellos y por más facilidades que hagamos el proceso, hay clientes que siempre van a preferir el contacto físico o el escenario presencial para poder hacer cualquier tipo de transacción, reclamación o proceso, llámese del que ustedes quieran. Al final lo importante aquí es poder tener una armonía, una orquestación o sincronización entre lo que tiene que ver con los escenarios digitales y con los escenarios físicos o presenciales. De manera que al final cada uno de estos puntos sean lo suficientemente atractivos y rentables para las organizaciones, pero también que al final del día me ayude a brindar las respuestas que en este caso el mercado, los clientes están necesitando, y que yo tenga a disposición todos los elementos necesarios o las herramientas para poder atender a ese cliente de manera integral, de manera que pueda estar asociado a sus preferencias, a sus convicciones, pero también que para mí como organización eso sea sustentable y pueda permanecer en el tiempo. Entonces, cuando hablo de tendencia, definitivamente tiene que haber un equilibrio, un balance entre ambos escenarios, porque también hay el segmento de clientes que tienen hoy en día, sobre todo de una edad, cuando estamos hablando de 40 años en adelante, son personas cuyas características prefieren mucho más ese contacto físico presencial, y cuando hablamos de personas que tienen una menor edad, y lo vemos en las nuevas generaciones, son personas que están mucho más propensas a la era digital. Eso no quiere decir que en ambos segmentos o en esta separación que hice, tal vez por edad, signifique que haya clientes de más de 40 que les guste lo digital y menos de 40 que no les guste lo presencial. O sea, hay una mezcla de todo, pero por lo menos en términos de características generales es lo que por lo menos uno puede ver a nivel de segmentación. Entonces, el balance es muy importante, tener a predisposición todo este tipo de elementos para poder atender a un cliente de manera integral es fundamental, y es la manera como lo estamos viendo nosotros hoy en día en las diferentes organizaciones en las que estamos apoyando. Bueno, listo, pues yo creo que ya por lo menos no veo más preguntas. Digamos que para efectos de respetar el tiempo, por lo menos de mi lado quedamos así, no sin antes agradecerles obviamente por el espacio, por la predisposición que tuvieron durante este tiempo, y obviamente pues también no quiero dejar de agradecer y mencionar a Felaban precisamente por facilitar este tipo de interacción con ustedes, y obviamente pues lo que necesiten de mi lado, con el mayor de los gustos estamos para servirles. No, gracias a ti, Sergio, muchas gracias por estar aquí en este webinar, y para comentarles también a los participantes que les estaremos enviando la grabación y ya con la autorización de Sergio también la presentación para enviarles, digamos, esos dos formatos a todos los participantes que estuvieron en este webinar. Las personas que quieran comentarte o contactarte, ¿cómo lo pueden hacer, Sergio? Bueno, les voy a dar mis datos de contacto, tanto a nivel de correo electrónico como número de celular, por si tienen alguna duda, alguna inquietud que quieran profundizar o abordar, pues con todo gusto, digamos que lo podemos tener, o incluso en la presentación, o sea, que les fuéramos a compartir, y también les dejaré mis datos de contacto para cualquier escenario que quieran tener. No, pues perfecto, Sergio, a ti, a Quiet, a tu empresa, por estar aquí en este webinar. Les estaremos enviando, como dice Sergio, la presentación. Allí pueden visualizar a través del chat el correo de Sergio y el número de celular. Además, vamos a enviarles como tal la presentación, y allí van a estar estos datos, o cualquier cosa nos pueden comunicarse a través de nuestros correos y les estaremos enviando a Sergio y a la empresa, digamos, esas preguntas o esa información que quieran ampliar los participantes. Muchas gracias a usted, Sergio, a todos los que estuvieron conectados en este webinar, y es un grato para nosotros que estén conectados. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias.